Hola, hola. Les cuento que como existe el capítulo 0, pues este es nuestro 19º encuentro. Es decir, la próxima semana ya cumplimos 5 meses de estar encontrándonos en esta madriguera que, como siempre, tiene las puertas abiertas para que todos podamos escuchar lo que nuestros cobayos nos traen. Cobayos, qué bueno es poder saludarlos. Coballito virtual, muchísimas gracias por tu saludo. A mí también me encanta escucharte, me encanta tenerte aquí. Coballito, ¿cómo estás? Bien, Coballo, aquí viendo fútbol, haciendo un podcast y paseando a mi perrito. Las tres cosas que más me Oye, gusta hacer en el día ¿quiénes de hoy. juegan? Todo el mundo porque aumentaron los cupos de la Champions y de la UEFA, entonces ahora se volvió un torneo larguísimo. Infantino, el de la FIFA, también quiere que así sean los mundiales. Y Hágame el plata, favor. plata, 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 plata y Plata, plata, plata. plata. Y aprovecho ahí el ganchito que tú haces de lo que te gusta para los cobayos que se unen nuevamente, una introducción chiquita. Este es un podcast en el que Carlos y yo hablamos de las cosas que nos gustan, que no nos gustan, que nos dan curiosidad, que nos llaman la atención y que no tenemos ni idea de qué vamos a hablar en Mm. cada capítulo. Como en el fútbol no tenía ni idea que ahora las bellezas de la FIFA están terminando de masacrar el pobre deporte. ¿Sabes que yo caí Dale. en cuenta una cosa del capítulo pasado? Nosotros habíamos definido objetos culturales como esa huella que deja el ser humano, aquellas cosas que están presentes solamente porque está el humano, que sin él no existirían, y hablábamos de los objetos culturales vagamente identificados, según proponía alguna vez el profe Jorge Carrión. Hablábamos de la alta cultura para mayor desarrollo de las ideas, ir al capítulo 0. Pero mira que yo caí en cuenta de una cosa del capítulo pasado, cuando hablábamos de Gulliver, por ejemplo, cuando tú nombras El corazón de las tinieblas. Son libros que no son canon, como si lo era, por ejemplo, El Beato Rey Gudú y se le considera alta cultura, pero son libros de la cultura popular, una categoría que no hemos explicitado, pero que también puede alimentar el podcast. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos no solamente de lo más exclusivo, lo más excluyente o lo más de lo más, sino que hablamos también de otro tipo De lo menos de lo menos. de vertientes, como lo menos, y lo regu de lo regu. Intermedio. Exacto. E Entonces, intermedios. de intermedios, porque estaba viendo que esa es una categoría que no hemos considerado y es la cultura pop, que también pues nos alimenta a todos, no es más, no es menos que la otra. Y yo creo que el libro que miramos la vez pasada es un buen ejemplo. Algunos de los datos sobre el cabello o sobre los colores y etcétera que hemos traído entran en esa cultura pop. Exacto, aquí entran todas las culturas. Sí, ese Aquí es el somos resumen. policulturales Esa vaina. y transculturales. Entonces, entrando al tema de hoy y hablando de fútbol, de cosas masivas y que entran por millones, generalmente traigo objetos que son universales tanto histórica como geográficamente. Este no es tan históricamente, pero sí geográficamente. Y hay millones en el mundo. Hormigas. Pero ellas no son culturales, Coballito. No, ellas son las más de titinas y tienen unas culturas ahí bien interesantes también, si a eso se le puede llamar cultura. Sí. Los bioetnólogos y los bioantropólogos me perdonarán, pero no son las Bueno, hormigas que son tan queridas. Hay millones de este cacharrito. En Estados Unidos se calcula que haya por lo menos unos 300.000 y en Colombia no se sabe, pero le apuntan a que debe haber unos 15.000. ¿Qué crees que sea? Y que esté en todo lado, pero no necesariamente todo el tiempo. O sea, es algo relativamente nuevo. Y tiene como el mismo tiempo de vida del fútbol a todas estas. Anillos de compromiso. No, y los gringos tienen muchísimos más de 300.000. Entonces, estadios. No, ojalá que tuviéramos 15.000 estadios, coño, ahí estarías tú hecho y tu fútbol y todos estos otros enfermos estarían felices, pero no. Es cuestión de definición, porque una calle es un estadio de micro. Ah, Pero bueno, bueno, sí, desde ese punto de sí tenemos Latinoamérica es rica en estadios. hay un estadio en cada cuadra, literalmente. Y mi última opción serían, no sé, vasos desechables. Ay, no, lastimosamente esos son más. Y es que además te di muy poquitas pistas, me quedé solamente Ok. con el tema del número, pero pues también, si te da más pistas, hasta ahí llegábamos. Y nosotros gastamos mucho tiempo de nuestra vida esperando a que cambien. Cambien los calendarios. No, los calendarios son más viejos que el fútbol. Buen punto. Sí. Los semáforos, coacho. Ah, carajo. Pues Sí, no lo claro, no viste son tan venir. viejos. No, me cogió en rojo. Estaba yo pensando estos días cruzando calles y sé que yo dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness ya que estamos aquí al frente del semáforo y me está diciendo que hay 49 segundos. Yo voy a aprovechar esos 49 segundos para respirar, para vivir. Cuando caí en cuenta yo, llevo muchos años de mi vida parada al frente de los semáforos esperando a que cambien y me hice un cálculo así salvaje. Di tú que uno salga cada día y cada día se encuentre con un semáforo. Es un promedio. En promedio, el tiempo de un semáforo está entre los 30 segundos, el tiempo en rojo de un semáforo está entre los 30 segundos y los 120 segundos, el aproximado. Entonces, 1 minuto al día por un año son 365 minutos. Diga usted, señor juez, que a uno no le calculen todos los años de la vida en los que uno estaba cerca de la casa y no pasaban semáforos por ahí. Hagamos un cálculo de 20 años. Eso significa 120 horas, lo que significa 5 días mínimo de nuestras vidas parados al pie de ese poste. Bien sea porque estamos parados esperando a cruzar o dentro de un
un vehículo esperando a que nos dé Esperando que nos debía. el visto bueno para seguir. Entonces yo dije, venga, los semáforos son un tema muy interesante por varios sentidos. Entonces, como siempre, me toca dividir todo porque recuerden que yo me hago bolas y si no empiezo a revolver el tema. Entonces, lo primero, obviamente, es un contexto histórico del semáforo. Segundo, me llama un montón la atención el semáforo como un dispositivo de control social y como un mecanismo de la psicología vial. Para los cobayos que nos escuchan hasta ahora, pues Carlos y yo somos psicólogos y cada uno tiene unas miradas distintas o unas profundizaciones distintas. La psicología vial es una cosa medianamente nueva, pero está basada en unos principios canónicos, en unos fundamentos muy sólidos de las bases fuertes de la psicología. Entonces, me parece brutal por ese lado. Y tercero, pues es un ejemplo de innovación y de desarrollo y efectivamente de huella cultural gigante, porque donde hay un semáforo, eso no lo puso ni un chimpán, ni una cabrita, ni una hormiga de las que estábamos hablando. El primer semáforo, 1868, por eso te decía que era un poco cercano al fútbol, lo pusieron en el Palacio de Westminster. Era un semáforo a gas que hizo un señor J.P. Knight. John P. Knight, o J.P. Knight para sus amigos y G.P. para sus friends, era un ingeniero ferroviario nacido en Nottingham en 1828. Quien fue superintendente de ferrocarriles en Londres. Como dato curioso, este semáforo estuvo instalado solamente un año en ese punto. Y básicamente eran dos lamparitas de gas con unos brazos mecánicos. Cuando se ponían verticales podías seguir. Y cuando se bajaban, quedaban horizontales, podías parar. Y en la noche se prendía una mechita de colores que obviamente tenía que ser accionado por una persona. Lo accionaba un policía. El primer policía que estuvo haciendo esa tarea, de hecho, salió herido porque el cacharrito funcionó mal y al mes de estar funcionando explotó. Este primer semáforo pues estaba inspirado en las señales luminosas que en ese momento controlaban los trenes y los ferrocarriles en Europa. Luego, un diseño en el que de manera mecánica se movían unos discos para que salieran plaqueticas de colores, una plaquetica que decía stop y una plaquetica que decía go. En 1914, el señor Garrett Morgan en Cleveland. Garrett August Morgan, nacido en 1877, fue inventor y político que desarrolló un sistema conocido como el primer semáforo moderno, el cual fue instalado en el cruce de la avenida Euclid y la calle 104 en Cleveland, Estados Unidos. Tras presenciar un terrible accidente en 1923, patentó otro semáforo ahora con luz de advertencia, cuya patente vendió a la General Electric por una buena suma. Dice, venga, mantengamos lo de las luces, roja y verde, pero el señor Garrett dijo, un altavoz que además le diga a la gente pase y no pase porque no falta la bestia que no sabe, que no lo entiende. Que no entiende. En 1920, el señor William Potts en Detroit incluyó el color ámbar, en ese momento no era un amarillo nítido, sino un ámbar como intermedio, para hacer que los conductores se prepararan para detenerse o para avanzar. En esta primera temporada, por decirlo de alguna manera, de los semáforos, lo que se planteaba era el semáforo como una herramienta únicamente para conductores, para prevenir que se rompieran la madre o que hicieran trancones. Aquí todavía no entraban los peatones. Y obviamente, al ser un mecanismo de innovación, tuvo una fuerte campaña de prensa y de radio, como dice Molotov, en periódicos, en medios de comunicación, para concientizar a las personas sobre el semáforo. Ese era un cacharro súper nuevo. ¿Qué hace esa vaina ahí en la calle? ¿Qué significa rojo? ¿Qué significa verde? ¿Qué se supone que haga con eso? ¿Lo esquivo? ¿Lo tumbo? ¿Qué hago? Por supuesto, o sea, si está en rojo sigo, él le tira una piedra. Pero sigo yo, sigue el del otro lado. Sigue el otro. O los de un lado, o los... Claro, súper confuso. Entonces también fue un gran experimento para hacer una campaña de concientización, de formación sobre ese cacharro. Entonces tuvo todo también que ver con un tema de construcción de dinámicas culturales y sociales para el uso de ese nuevo cacharrito. Naturalmente el semáforo es un ejemplo magnífico de cómo la tecnología reemplaza la mano de obra. Anteriormente pues era el policía de tránsito que se ponía sencillamente en las intersecciones, en los cruces, o el policía de tránsito que se subía en lo que se denominaba la torre de tráfico, que era lo que uno ve a veces en las películas, que es un pobre pisco subido en la mitad de la intersección como en una escalerita de salvavidas. Con un pitico dando vía. Con un pitico dando vía. De ahí en adelante entonces empiezan otras modificaciones. Hay una muy interesante que es el Ampelmachen, que es el hombrecito del semáforo que como su nombre se indica salió en Alemania, y ese es el primer semáforo para peatones. Incluye el muñequito que uno ve moviendo sus patitas o sus bracitos en 1961 y mira quién lo diseñó, el psicólogo Karl Peglo. Y además de todo fue un diseño hecho en Alemania Oriental y es de lo poco que sobrevive al régimen en la Alemania Occidental. Dijeron, no, sabe que ese funciona mejor, déjelo. Está el semáforo contemporizador de cuenta regresiva. Y tú recuerdas el oso de un secretario de transporte en Bogotá que inauguró un semáforo que tenía temporizador de cuenta regresiva al frente del Museo Nacional. Cuando los semáforos de cuenta regresiva existen en la mayoría de las ciudades, porque pues eso no es ninguna innovación. Anécdota política colombiana aparte, el semáforo contemporizador tiene también un diseño muy montado desde el principio psicológico para reducir la impaciencia. Y sobre todo es muy apreciado en Asia, donde la gente quiere vivir más arriada que nosotros todavía. Ah, carajo.
Entonces que tú ya, uy, me tengo que esperar solo 20 segundos y no esa percepción subjetiva del tiempo en mi cabeza que no son 20 segundos, sino 40. Ahí también unas innovaciones interesantes como las que han surgido como el semáforo de piso, que son esas señales luminosas en el suelo, muy comunes también en jamón. Bueno, en En jamón no jamón y creo con que queso. todavía. Con jamón y queso, los semáforos son muy buenos. Uy, De hecho, buenísimos. deberíamos hacer un sándwich que se llama el semáforo. El Coay. semáforo. Sí, sí, Vamos a total. hacerlo, Otra vamos idea a de hacerlo. negocio. Mira, hace rato no Otra idea de teníamos idea de negocio. negocios. Sándwich, el semáforo. Pare, Qué coma bien, y qué siga. bien. Ya, mira, le salió eslogan y todo. Están entonces los semáforos de piso en Corea y en Japón, sobre todo con el uso de los teléfonos móviles, pues las personas van caminando por la calle, no levantan la mula, se van de frente, se chocan, entonces hay como unos corredorcitos o sobre las vías, hay semáforos de piso que hacen el stop o el go. Hay unos muy interesantes que yo realmente no los he visto en Colombia, pero no quiero pasar por la vergüenza del exsecretario de Transporte. No los he visto acá y son los semáforos de carriles. En Colombia hay 3 tipos de semáforos, de automóviles, de peatones y especiales. De estos últimos podemos encontrar los de piso, los intermitentes, que tienen solo luz amarilla, los de carriles y los de aproximación de trenes. Que son unos semáforos que están mucho más elevados que los semáforos normales, no están paraditos, sino que están acostaditos y en una autopista, por ejemplo, te señalan si hay algún carril cerrado o si tienes que desviar entre carriles. Y pues naturalmente en los países que tienen desarrollado un sistema ferroviario, pues los semáforos de aproximación de trenes, porque esos tienen unas duraciones distintas y unas preparaciones distintas. Yo no puedo frenar de una vez, sino que me toca como un ratito antes. Los semáforos me llama la atención como dispositivo de control social porque en últimas yo lo pongo ahí para que no todos sigan al tiempo y no se rompan la madre. Pero hay unas variaciones muy curiosas. Por ejemplo, en Islandia los semáforos tienen forma de corazón. Son semáforos súper tiernos. Fueron diseñados como un gesto simbólico porque con la crisis económica del 2008, con el fin de animar y promover un ambiente positivo y amable. Ay, mira el semáforo de corazón Ah, para que te sientas más nuestro cool. gobierno nos quiere. Nuestro gobierno nos El quiere. monstruo Ah, mercado, el monstruo el mercado monstruo saluda a mercado. sus usuarios. Ah, el semáforo más inútil, el semáforo que nunca se usa, donde pasa un carro de vez en cuando, un pueblo en Siberia, y el semáforo sigue ahí y nadie lo usa. El semáforo con duración más larga queda en West Milford, en New Jersey, con una luz roja que demora 5 minutos y 33 segundos. Alcanzamos a El grabar un flujo podcast mientras esperamos. vehicular es enorme. Hay ejercicios experimentales como uno que hizo la Universidad de Ciencia y Tecnología en China, donde dejó un semáforo en rojo por 1 hora entera. No encontré información de qué habría pasado, pero debía haber sido muy divertido haber estado presente desde lejos, estar adentro Mientras no esperando. exacto, mientras estés afuera, claro. La duración del tiempo de los semáforos ya escapa un poco al tema psicológico y tiene que ver más con la planeación urbana, con los diseños de construcción de ciudad. ¿Qué encontramos? Naturalmente, las áreas urbanas que tienen muchísimo tráfico, los semáforos tienen que tener ciclos más cortos, mientras que las zonas menos transitadas, pues la duración puede ser mayor, sobre todo para el cruce seguro de los peatones. En esta parte quisiera hablar de, primero, cómo el semáforo se vuelve un dispositivo de control, pero también cómo se vuelve una herramienta de innovación. Antes de entrar en esa carreta, pues es como contarle a los cobayitos que nos escuchan que la psicología vial es una de las tantas ramas de la psicología aplicada que estudia naturalmente el comportamiento humano, pero esta vez en relación con el tráfico y la movilidad. La idea es explicar, comprender los procesos psicológicos que intervienen cuando manejamos, como la ira de carretera, los factores personales, sociales, ambientales que condicionan esos comportamientos y sobre todo el diseño de campañas, de procedimientos, de formación, de medidas preventivas y educativas para mejorar la seguridad vial. En un país como el nuestro, hace unos años teníamos más víctimas fatales por accidentes viales que por la misma violencia. Siempre hemos estado en el top 10 de los países más violentos del mundo, entonces para hacer un cálculo allí. Dentro de los semáforos caben muchas cosas, dentro de como un experimento conductual. El primero, naturalmente, los colores. Entonces ahí juega el tema de la percepción. El rojo, que ya lo habíamos hablado alguna vez, uno de los colores que tiene una onda más larga, un espectro de onda más larga, por lo tanto puede ser visto más fácilmente por cualquiera a distancia. Generalmente lo asociamos con el peligro, con las alertas, por lo tanto hay una respuesta emocional inmediata que sea condicionado para que paremos. Adicionalmente, pues el verde pues es un color más bien tranquilo, es un color que no te genera esa sensación de alerta. Y No. en la sanduchería que vamos a montar es el color de las lechugas del semáforo. O de una salsita de tomatillo verde coballo con Uf. jalapeñitos. Y podemos entonces hacer un gran negocio, una gran sanduchería que se llama Pare, Coma y Siga, amenizada todo el tiempo por el Triángulo de los Cobayos. Entonces, al que Sándwich responda. gratis al que más trivia responda. Otras señales visuales del semáforo, el tamaño. Un semáforo chiquitín, pues no le vamos a prestar atención. El brillo, la posición, claro. por eso los semáforos tienen como unas partes, tienen como unas gorritas, unas viseritas sobre los colores. Yo antes pensaba que era solamente para evitar que se dañaran por la lluvia, pero no, efectivamente es porque evitan la reflectividad de la luz del sol. Naturalmente el semáforo ha sido un mecanismo para condicionarnos de manera clásica a todos. Entonces ya vemos luz roja, paramos. El verde, avanzamos. La idea es que el amarillo nos prepare, pero aquí el condicionamiento está un poco roto y con el amarillo se acelere más rápido. Eso acelere.
esa estructura de condicionamiento de semáforo se viene implementando en otros campos. Por ejemplo, en temas de gestión, yo utilizo mucho el tema del semáforo y eso se lo aprendí a un jefe que tuve. Vamos a mirar indicadores, cuáles están en rojo, cuáles están detenidos, cuáles están en amarillo y cuáles verdes que están listos. Entonces es como una estructura de condicionamiento que es muy analógico para muchas cosas. El semáforo influye en la manera en que los conductores toman decisiones. ¿Qué hace que un conductor en rojo realmente pare, en amarillo realmente pare o se prepare y no arranque como un desesperado? ¿Cómo maneja, por ejemplo, una persona el amarillo de incertidumbre? Pitando. Si de pronto yo me distraje, En Bogotá, pitando. pitando, sacando la cabeza, bajándose con la cruceta, ¿sí? Si yo, por ejemplo, veo la luz amarilla, pero no sé si viene del rojo o va del verde al rojo, entonces, ¿yo qué debo hacer? Esos segundos son muy importantes a la hora, sobre todo, de prevenir accidentes, de calcular riesgos en carretera. Los semáforos son herramientas de presión social. Quédate tú parqueado en un semáforo en rojo en la primera línea a ver qué pasa si te demoras 1 o 2 segundos o se te apagó el carro. O ve tú de peatón viendo que está en amarillo a ver qué pasa. En la 19 con séptima en Bogotá hay un semáforo, la séptima se volvió peatonal y la 19 pues una de las vías más importantes de más volumen de carros y tiene un semáforo que es un poco largo para los vehículos porque es que el flujo de gente que pasamos al mediodía es brutal. Yo me di cuenta que el semáforo para los conductores está en rojo y entonces el de los peatones está en verde, pero el de los peatones termina el verde y se pone en rojo. Comparten rojo peatones y conductores como unos 10-12 segundos porque aún estando en rojo la gente se manda. Claro, está diseñado para la bogotanidad. ¿Cómo respondemos entonces a esa presión? Está tangencialmente relacionado con el tema de la presión social y tanto respetamos las señales. Si yo veo corriendo a uno que está en amarillo, todos corremos, o si veo que uno avanzó, pues todos avanzaron o todos paramos. Y naturalmente, pues los efectos que tiene dentro de la seguridad y la movilidad urbana, pues reducir accidentes, ese simbolismo de la interacción entre peatones y conductores. No es solamente ese acuerdo explícito, ese contrato social de que cuando está en ciertos colores usted se detiene o usted avanza, sino cómo es que percibimos nuestra seguridad. Ahora es seguro, ahora no es seguro. ¿Usted cómo está afectando si rompe esa regla? ¿Cómo afecta a mi seguridad? Bueno, y naturalmente los semáforos pues tienen un efecto en la movilidad que tienen una relación también con el estado de bienestar psicológico de los conductores. Es decir, un semáforo eterno puede optimizar el flujo vehicular en un sentido, pero también puede afectar esa percepción de eficacia de la movilidad que pueden tener los que están alrededor o los que están viendo afectados por la duración de ese semáforo. Claro. Y también pues por un tema de satisfacción y estrés del conductor. O sea, pero este semáforo no dura ni 5. Lo que uno puede escuchar cuando una persona estresada o que está sobrecargada de estímulos y el semáforo se suma, pues aporta negativamente al estrés del pobre conductor. Que va fluyendo con ciertas variantes floridas del lenguaje español. Del folclore, dependiendo del lugar En el donde tráfico. se encuentra. Los semáforos también sirven para influir en cómo percibimos las calles y la seguridad de las calles. Una calle, una carrera que no tiene semáforo, tú la asumes como insegura. ¿Cómo voy a cruzar yo aquí? No, eso es un peligro pasar esa vaina porque no hay cómo organizarse ni cómo esperar. Pero para el conductor obliga a que sea mucho más responsable, más empático y más precavido. Hay unas innovaciones interesantísimas en los semáforos. El cambio de las luces, que ya no son halógenas, sino que ahora son luces LED, que duran más, son más ecológicas. Ha habido como un reemplazo en los diferentes semáforos. Los semáforos administrados por un algoritmo. Aquí se trató de hacer, pero creo que la cosa no salió muy bien. Y es que obviamente los semáforos están conectados en una red que pueden interpretar el volumen de vehículos en una vía. Semáforos entonces que ya no dure 30, sino que dure 15 para que el otro flujo que viene en oposición pueda circular más rápido. Sé que en otros lugares del mundo funcionan muy bien. De hecho, hay unas redes de semáforos inteligentes que pueden identificar si en la carretera hay ambulancias, carros de bomberos que requieren pasar más rápido, entonces lo que hacen es ponerse en verde para priorizar que ese vehículo que es urgente pues pueda pasar más rápido. Y naturalmente todo vinculado con las pantallas que nos esclavizan, unas aplicaciones móviles de todo tipo en la que cuenta el estado de los semáforos, los amigos de Waze, semáforo dañado, semáforo intermitente, sin luz, no hay semáforo, que hace posible que el conductor pueda ajustar su comportamiento antes de llegar al lugar. Por un lado, los semáforos tienen esa connotación de ambiente, de cuidado, de estrés, como todas esas variables psicológicas. Y hay otra importantísima y es una prospectiva. La Universidad de Carolina del Norte, teniendo en cuenta que cada vez van a ser más numerosos los carros autónomos, están diseñando semáforos que funcionen con luz oscura y luz blanca. Porque se supondría que los carros autónomos no van a interpretar amarillos, verdes y rojos, sino que interpretarían como ese tema de luz, no luz. En Colombia, el primer semáforo llegó en 1929, se instaló en la avenida 20 de Julio en Bogotá.
Según el Acuerdo 76 de 1928 del Consejo de Bogotá, y en su artículo primero, se denominará Avenida 20 de Julio a la calle 57, desde la carrera séptima hasta la terminación al oriente del Bosque de la Bandera. Y pues a partir de allí pues han venido unas mejoras, creo que Colombia le ha tratado como de invertir un poco a eso, estos semáforos donde hay personas con discapacidad visual con el braille y presionar pues para que el semáforo pare y las personas puedan pasar. Eso ocurre con los semáforos, Caballito, por eso los traje, me parecen divertidos, interesantes. Hay tres cosas que me gustaría rescatar ya para cerrar mi intervención. La primera, gastamos mucho tiempo en los semáforos. Aprovechen esos semáforos para hacer micromeditaciones. El semáforo es un punto de encuentro. En el semáforo tú encuentras al artista callejero, de la gente pues que se gana la vida en la economía informal. El semáforo es como un punto de la ciudad, se vuelve un mojón, un hito, una piedrita angular para ubicaciones, para relacionamientos geográficos. Y hay una película colombiana que yo les recomiendo a los coitos, es viejísima, es como del 60, 63, se llama Semáforo en Rojo. A mí me gusta y es una película sobre ladrones, filmada en la Bogotá de los años 60, entonces tiene una fotografía bien interesante y el protagonista es un semáforo. Sí. En Señal Colombia, a veces en los ciclos de cine colombiano la he visto, me la he pescado un par de veces. Entonces, ese es mi objeto cultural, Coyito. ¿Cómo la ves? Súper chévere, pertenece a ese grupo de cosas que del mismo estar ahí uno no le presta atención. Claro, está ahí todo el tiempo, le haces caso, pero no lo ves, Total. No reparas en él. Si hace falta, juepucha, ¿cómo me hace de falta? Y si está, lo doy por hecho. Lo doy por sentado. Sí, efectivamente es algo como muy moderno, me parece a mí que habla mucho de los avances y de la era industrial y de todo lo que nos ufanamos de tener, pero a la vez va una cosa tan básica como los condicionamientos. De lo más sencillo, rojo, pare, verde, siga, y lo tienes incorporado aquí y en Caparrapí. Como en ejemplos como ese, la psicología tiene muchos campos de acción y a veces como que los psicólogos nos pensamos los mega estudios de las mega eventos o conductas y mira que lo básico, como hemos dicho muchas veces en el Triángulo de los Caballos, lo más sencillo es poderoso. La ley de la parsimonia. Y fíjate, surgió como una innovación radical en el 1868, estamos hablando de casi 150 años, un poquito más. Y las innovaciones que ha tenido han sido incrementales, no ha habido con qué reemplazarlo, porque ha funcionado muy bien, obviamente ha tenido unos cambios en la medida que la tecnología, las ciudades, las poblaciones lo han necesitado, pero el principio básico es el mismo. Es lo sencillo y lo poderoso de lo sencillo. Cuando dijiste lo de mindfulness y esperar los semáforos, a mí realmente no me gusta manejar, me parece que saca lo peor del ser humano. Métete a un bus, métete a un carro, métete a una cicla, camina por el lado peatonal, lo que sea, y vas a encontrar de lo peorcito. Entonces, para mí, el semáforo implica un estado de alerta, es estar pendiente de que venga en contravía o de no coger un perrito, que es un estado muy consciente. Y ese espacio del semáforo me parece una invitación muy bonita, pero en particular no me la imagino, o sea, no me veo como bajando ese nivel de estoy atento, estoy piloso, estoy mirando, ok, semáforo, relaje, prendió a verde, ok, vuelvo. Bueno, al menos no respirar. Yo no puedo. Al menos respirar, no lo lleves tan lejos, no lo lleves al nirvana, tan rojo, respiro 2 veces. Caballo, 5 días, o sea, y eso que hicimos un cálculo salvaje. Total, y es una cosa, 5 días bajo, de nuestra vida total. Ahí, completamente perdidos, esperando lo que no ha de llegar. Hay animales que puede que no entiendan la lógica de los colores. Yo tiendo a pensar que algunos sí entienden sí el flujo. Cuando pasan los humanos, hacia dónde pasan, cuando pasan los carros y hacia dónde pasan. Un cuervito que aprendió en Japón, en una avenida muy transitada de ellos, cuando pasaban los carros y los humanos. Entonces sabía ya, calculaba, cogía sus semillitas y lo lanzaba cuando era el turno de los carros. Y los carros obviamente le ayudan a cascar esas cosas tan duras, las despedazaban y pum, cambiaba el turno de los humanos, bajaba el cuervito y se llevaba su comidita. Volvía y subía y llevaba otros y esperaba otra vez. Sí, es súper lindo. Salió de una manera natural en el cuerpo con una intervención muy artificial y muy cultural del ser humano. Si yo te digo la peatona en Bogotá, ¿qué es? Es el concepto por un conductor altamente sensible al género. Está pasando la peatona y la acompaña de otras expresiones lingüísticas más floridas. Y si te digo que esa peatona se llama Prudencia. No. Pues resulta que en Bogotá, en el año 2019, trajeron esos semáforos inteligentes y a mí me gustó mucho que hicieron un concurso para nombrar a esa peatona, porque la imagen que propusieron como uno de los símbolos de Bogotá, no la conoces ni tú que estabas haciendo la investigación, nunca ha pegado como símbolo de Bogotá, pero si te fijas los semáforos más nuevos suelen tener una peatona con su faldita y sus cositas. Al principio lo llamaban la peatona. No he y visto abrieron la ¿no? primera. Pasa lo mismo con los semáforos en general, de tanto verlo no te fijas en lo que estás viendo, no me fijo en qué matacho tiene, sino en que me da paso o no me da paso. Recordando el capítulo de las caricaturas que nos trajiste tú alguna vez, una de las que nombramos fue Mafalda y una de las que no nombramos fue Mortadelo y Filemón. En algunos momentos hicieron un semáforo peatonal con Mafalda y un semáforo con Mortadelo.
Hay comunidades enteras que el semáforo es una sugerencia. A En seguir. Roma hay un dicho, el semáforo es una sugerencia. En Finlandia y Rusia hay cruces peatonales, tú ves ahí la cebrita. Las personas ni siquiera miran para lado y lado. Aquí hay que mirar para lado, para el frente, para arriba, para abajo, porque un dron se te mete en contra y te rompe la cabeza. Pero en estas tres ciudades, Helsinki, en San Petersburgo, Moscú, pones un piecito en la cebra y los carros doquiera que vengan a la velocidad que sea frenan. La gente ya ni mira. Es otra forma de control social sin necesidad del semáforo. Hace mucho tiempo yo vi un libro, se llamaba No hay semáforos para los Pumas. El autor se llama Julián Ibáñez. No lo conozco, pero más allá de eso, no se me ocurrió ningún libro de los que yo conozco en donde la trama tenga que ver con semáforos, o haya un semáforo en la narración, o haya un momento con semáforos. Pues al que quiera seguir la aventura conmigo, pues bienvenido sea de conseguir el libro No hay semáforos para los Pumas de Julián Ibáñez. Eso opino de tu objeto cultural que nos dio nuestra nueva sanduchería, que hablamos de algoritmos, programaciones y un montón de situaciones de los gadgets, aparatos y herramientas. Este aparato en particular se programa así también como los semáforos inteligentes y usa algoritmos. Diría que este objeto cultural está a la altura de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? En que cuando se empezó a popularizar por allá en los años 70, 60 del siglo pasado, se dijo que los estudiantes iban a volver idiotas. Inicialmente se prohibió que los estudiantes las utilizaran en clases. Posteriormente se reguló su uso en clases y finalmente está difundido y aceptado mundialmente, pero en la actualidad está cada vez más en desuso. ¿Sabes de qué objeto cultural voy a hablar? De las calculadoras. Que fue un pedido expreso de uno de nuestros terceros coballitos que nos escuchan. Le habíamos dicho que no sabíamos cuándo lo íbamos a hacer, porque pues esa es la gracia, como tú bien aclaraste al principio, que cuando nosotros llegamos no sabemos qué tema trae el otro. Finalmente a Sabicio Kami se le cumplió el pedido. Le damos gusto al coballito. Es el primer despacho para el coballito, nos falta su otro pedido de otro objeto cultural y por supuesto el despacho de los sándwiches cuando ya tengamos nuestra sanduchería. Ah, sí, cuando tengamos nuestra sanduchería. Las evidencias más ancestrales de herramientas primitivas para contar son marcas que se hacían en los huesos y las piedras hace 20.000 años o más antes de Cristo. Por eso decía que ahora se programan y tienen algoritmos y todo como tu objeto cultural, pero inicialmente eran marcas en huesos. El hueso de Ishango es un peroné de babuino con un cuarzo en la punta. La idea era que con el cuarzo es desmontable, se hacían las incisiones en ese peroné de babuino. Y lo más interesante son las teorías que hay. Este hueso de babuino se encuentra en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, lo cual significa que fue saqueado del Congo. Dios mío. No les dejan ni los perones de babuino, calculen. Y a mí me llama la atención cómo miran estas muescas, que son muescas asimétricas. Están agrupadas en 3 espacios diferentes del hueso. Y los científicos que han estudiado este huesito de Ishango dicen que estas formas y estas disposiciones evidencian un conocimiento matemático que implica algo más allá que el conteo. Probablemente operaciones matemáticas, así sean rudimentarias. Para algunos es un tipo de contabilidad rudimentaria. Es decir, primero hubo contadores que psicólogos. No mentiras. La contabilidad es algo, comillas, tan necesario, cierro comillas, que había que valerse de lo que fuera con tal de llevar una contabilidad. Empezamos a escribir porque necesitábamos contar. Y la contaduría surge en los monjes. De hecho, mi director de tesis en literatura, yo le contaba que mi esposa era contadora y pues que a mí me gusta mucho la literatura, por eso estaba estudiándola. Y él me dijo, entonces está en el mismo negocio, porque los contadores cuentan números y los literatos cuentan historias, pero ambos cuentan. Se ha especulado también que hay una numeración. Se ha especulado que puede haber multiplicación y división por 2, por la forma en que están dispuestas las rayitas, que en unos grupos son pares, en otras son impares, están organizadas a veces por números primos. Una investigadora asoció este hueso y esas muescas con los ciclos lunares y los ciclos menstruales. Entonces, que la debió haber hecho fue una hembra de humano y no un macho de humano. Antes de estar en los riñones, los cálculos eran la denominación que tenían en latín para piedras o guijarros. Entonces, el calculum es otra forma donde ellos empezaron a contar con piedritas. Era otra forma rudimentaria de hacer cuentas. El abaco es un instrumento de conteo bastante difundido, supremamente universal. Está en muchas culturas desde hace mucho tiempo. Incluso hoy en día podemos encontrar abacos. Es un instrumento mesopotámico. Aparentemente se originó de esa costumbre del cálculo de mover piedras en el piso sobre líneas dibujadas con polvo. Entonces eso ya nos da una idea de líneas que pueden ser alambritos y piedras que se mueven que pueden ser cuenticas atravesadas en esos alambritos. China y la África del Sahara disputan la invención de esta tecnología. Como siempre, a nosotros nos llega la cultura occidental y por eso hablamos del cálculo, pero también están en la pelea la China y el África en la zona del Sahara. Y vamos a empezar por el Sahara. Se asociaría el ábaco como una derivación de unos juegos de ingenio que se realizan aún hoy en día en las zonas del Sahara y que se difundió incluso hasta las Islas Canarias de España por la cultura musulmana. Estos juegos tenían una base de un tablero que es como el tablero de ajedrez y después se fue simplificando a líneas similares a las que son los ábacos
Se ha visto en operaciones matemáticas del tipo 322 por 567 en un tablero de Vagamon. Lo que entiendo es que este juego tiene base vigesimal. Los griegos también tenían su versión, el abaquión, y básicamente funciona como los abacos que estábamos viendo anteriormente. Hablando del sistema vigesimal que funciona en el Vagamon, pasamos ahora al Xuanpan, el abaco chino. Tiene más o menos unos 2500 años. Se basa obviamente pues en toda la cultura china. La escritura más tradicional del chino, el japonés y el coreano se hacía de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Asimismo funciona el Xuanpan. Tiene las cuerdas ya dispuestas verticalmente más que horizontalmente y funciona más de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Tiene 2 superficies y más de 7 barras. La cubierta superior de esas 2 superficies se conoce como el cielo. Tiene 2 cuentas en cada una de las varillas que tiene. Esas cuentas tienen el valor cada una de 5 unidades. Y las cuentas de la cubierta inferior son conocidas como la tierra y tiene 5 cuentas en esa parte inferior. Cada una de ellas vale 1. Las cuentas se mueven de arriba y abajo durante el cálculo que vayas a hacer. Qué buena descripción, gracias Carlos. Sin embargo, como es complejo comprender este objeto cultural sin imágenes, les sugiero a los caballitos que quieran hacer una mejor idea del Xuanpan que busquen su imagen por internet. Igual puede suceder con los otros ejemplos que se van a decir posteriormente. El Xuanpan se popularizó por su precisión y su rapidez. En un Xuanpan se puede sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada y con ciertas adaptaciones se hacen operaciones con fracciones, con decimales, se saca seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. El Xuanpan era de enseñanza obligatoria hasta los años 90 del siglo pasado, cuando se facilitó el acceso a una calculadora con muchos dígitos, que era lo que necesitábamos. Hasta ese momento, hasta los años 90, era una prueba obligatoria demostrar una alta habilidad en el Xuanpan para los que ejercieran profesiones en el área financiera. Ahora se pueden tomar clases particulares de Xuanpan, principalmente pues en estos países, en China, en Japón, en Canadá, Una en Estados maestría, un Unidos. doctorado, una profundización, un postdoctorado, una beca, una estancia postdoctoral de cálculos en el Xuanpan. De esas cosas que hace uno mientras está esperando que cambie el semáforo, se puede inscribir a uno de estos cursos. De este Xuanpan es que se desprende la numeración Su-Shou, que es una forma de escribir números diferente a la arábiga. Recordemos que la forma en que escribimos normalmente los números en casi todos los países, sin importar idiomas, religiones o gobiernos, procede de los árabes y por eso se le llama arábiga. El Xuanpan es patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. En Occidente se empezó a popularizar más el uso de números arábigos, papeles y lápices o algo para escribir, para hacer las cuentas, y eso disminuyó el uso de los ábacos en Occidente. Soroban se puede traducir como bandeja para contar y es el ábaco japonés, es una derivación del Xuanpan chino. El Soroban se puede entender incluso como una forma más simplificada del Xuanpan, porque el Xuanpan trabaja en base vigesimal, el Soroban japonés es de base 10. Ahora viajamos por el planeta Tierra y aunque los quipus del continente americano precolombino que hablábamos en el capítulo de los nudos servían para hacer cuentas, realmente son los Nopehualtzin, la Minahuatl, los que podrían tomar el lugar del ábaco en nuestra cultura americana prehispánica, principalmente en Centroamérica. Nopehualtzin viene de la palabra Nepohuatl, que significa la cuenta, y Tzintzin, que significa venerable. Hay investigadores que dicen que la autenticidad sigue en estudio. Dicen que están fabricadas las evidencias, que están malinterpretando cosas, pero yo elijo creer que el Nopehualtzin sí existe y que era una forma de contar. Funcionaba en sistema decimal y vigesimal. Estaba formado por 13 hileras con 7 cuentas cada una, para un total de 91 en todo el ábaco. La parte superior presenta 3 cuentas y representan 5 unidades cada una de ellas. La parte inferior tiene 4 cuentas de una unidad. Se supone incluso que existía una versión que se utilizaba como una especie de reloj que se ajustaba en la muñeca del sujeto mesoamericano precolombino para poder tener una especie de calculadora en su brazo. Ahí llega el concepto de la etnomatemática, que no solamente es contar ni hace referencia únicamente a operaciones aritméticas o medir, sino que también implica clasificar, ordenar, inferir, modelar, ver la naturaleza y ver el cosmos para apropiarse de él. En ese sentido etnomatemático, el Nepohualtzin tiene 13 columnas por las 13 articulaciones más visibles del cuerpo humano, una en el cuello, 2 en los hombros, 2 en los codos, 2 en la ingle, 2 en cada muñeca, 2 en cada rodilla y 2 en los tobillos. En México se le ha dado fuerza a este ábaco mesoamericano con proyectos que implican utilizar el enfoque etnomatemático, encontrando mejores resultados en razonamiento matemático y en razonamiento en general de los estudiantes que se involucran. Ese es un punto a favor de los saberes ancestrales.
El 13 de noviembre de 1996, los científicos Huberes, Jim Sewicki y Schittler de IBM organizaron unas moléculas para que se vieran como las cuentas de un abaco y las desplazaban con un microscopio de efecto túnel. La idea es que están moviendo el abaco más pequeño del mundo, de 1/1000ª de milímetro, y cada una de las cuentas pues hace una partecita de esa 1/1000ª de milímetro. La regla de cálculo es un invento de William Oughtred en 1622 y realmente es una serie de reglas, no una sola, que se deslizan para realizar una operación determinada. La multiplicación, la división, exponentes, raíces, logaritmos y operaciones trigonométricas, obteniendo de manera relativamente sencilla y rápida los resultados. Pasamos a las calculadoras mecánicas. Se definen como aquellas que operan una serie de engranajes y mecanismos para obtener la respuesta. Una de estas fue la Pascalina, creada por Blaise Pascal en 1642. Era incómoda e imprecisa. El aritmómetro de Thomas Colmar, conocido como el Colmar, era portátil y muy fácil de usar. Es el perfeccionamiento de un aparato del mismísimo Leibniz, el mismo del cálculo diferencial y del cálculo integral. La Colmar fue creada en 1820 por Charles Xavier Thomas de Colmar. Fue un ícono de la revolución industrial, porque también fue la primera en poderse reparar, en vender las partes. La Colmarina fue popular hasta 1915 incluso. Tal vez el golpe más fuerte para la Colmarina, o la Colmar, como le quieran llamar, fue la Madas. Multiplication, Automatic Division, Addition and Subtraction, MADAS, que fue creada en 1908. Ella dividía automáticamente, que era la mejora por encima de la Colmar, y llegó incluso a multiplicar automáticamente. Posterior a la MADAS, un desarrollo fue la Curta, la favorita de nuestro caballito Sabishio Kami. Es un dispositivo muy ingenioso, pequeño y portátil. Es un pequeño cilindro que cabe en la palma de la mano con una palanca en la parte superior y unos botones al lado del cilindro. Hagan de cuenta un moledor de pimienta, pero con botoncitos que se pueden ajustar a los lados. Hacía las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, e incluso podía llegar a realizar raíces cuadradas. Fue desarrollada por Kurt Herzog, por eso la Curta, durante su etapa como prisionero en los campos de concentración nazi. Una vez salió, empezó a producirlas y fueron la cúspide de las calculadoras mecánicas. Ellas las desplazan solamente las calculadoras electrónicas de los años 70. Si no, todavía tendríamos Curtas en las manos. Se le llamaba la moledora de pimienta por su aspecto y tuvieron una fuerte asociación con los corredores de rally, que a veces hacen competencias de tiempo, velocidad, distancia. Uno de los aparatos favoritos para determinar correctamente esa relación de tiempo, velocidad, distancia era la Curta. Se describe como una pieza de relojería muy precisa y muy fina, lo cual lo hace muy costosa de producirse y muy costosa para la venta. Solamente me falta hablar ya de las electrónicas, que son las que desplazan a las mecánicas. Por mor de tiempo voy a referenciar sencillamente la historia de mi casa. Conocí una marca que no tenía ni idea que existía, que es la Texas Instrument, porque mi hermano es ingeniero, yo soy psicólogo, cero de calculadoras, graficadoras y casi computadores que tenían en esa época que le llamaban calculadoras, pero mi hermano sí la necesitaba en su estudio. Entonces para mí es icónico la marca Texas Instrument, y por lo que veo para nuestro coballito @Sabishio Kami, las Casio son las más importantes. Me quedé con que habrá segunda parte algún día porque me pareció muy interesante el inicio, y pues las electrónicas las conocemos un poquito más y pues nos da para otro capítulo. Cierro entonces con la recomendación literaria, que es el libro 2001 Odisea del Espacio de Arthur Clarke por HAL 9000, que es la computadora que se planteó para esa misión de ir al espacio en el año 2001. Es una propuesta de los años 60, en donde el 2001 era el futuro lejano, y se hablaba de la HAL 9000 como una revolución. Ahí cuadra como medio calculadora. 2001 Odisea del Espacio tiene película, parodia de Halloween de los Simpson, revisiones literarias, y se basa en un cuento corto de Arthur Clarke que se llama El Centinela. Yo empezaría por 2001 Odisea del Espacio, pero el que quiera leer El Centinela primero también es un buen orden para conocer esta historia tan curiosa. Ese es mi objeto cultural del día de hoy. ¿Qué tal? Esta vez fue a la carta, como a la carta será nuestra sanduchería. Yo salí cansado, no sé cómo hiciste tú el ejercicio de investigación y demás, y yo escuchándote, yo siguiéndote el hilo, yo, Dios mío, muy bacano el objeto por varias razones. Cuando nosotros empezamos, una de las primeras curiosidades que teníamos era algunos verbos. Yo empecé con el tema de medir, cuando hablamos de la máquina que medía el amor. Retomo el principio que yo traía con ese objeto. Cómo los seres humanos desarrollamos creatividad, aplicamos ingenio para aplicar ingenio. El abaco y la calculadora son una meta herramienta, es decir, cómo es que yo hago un instrumento para que haga una función, pero para que haga esa función yo tengo que programarla, diseñarla. Hay mucha sabiduría y mucho conocimiento ancestral que nosotros pasamos por encima, que lo perdimos, hemos rescatado muy poco. Los chinos y todos los sistemas que hablábamos de nudos también. Este episodio ha traído cositas de lo que hemos hablado antes. Es el metacapítulo sobre el metaobjeto. El metaobjeto es muy denso. ¿Cuánto más conocimiento y sabiduría habremos perdido
perdido en las colonizaciones, en los desplazamientos, en el mismo paso del tiempo. Hay dos cuentos, uno que a mí me gusta un montón, que creo que se llama The Cold Equations de Tom Godwin, que es la historia de un grupo de astronautas que se pierden en el espacio y se daña la computadora. Tiene que ver con la manera ancestral en la que yo resuelvo un problema, aún estando en el punto de la tecnología. Y hay otro parecido que se llama Omnilingual de Dean Piper, también astronautas usando abacus. Es lo básico, lo que permite realmente la supervivencia. Entonces me parece muy bacano cómo el objeto tuyo da esa curva, como que entra ese agujero negro, cómo eso básico trasciende, le montas toda la ingeniería. Entonces pasó por la madera, pasó por la suma, las restas, luego viene lo mecánico, luego viene lo electrónico, lo digital, ahora me imagino las virtuales, qué sé yo más. Las cuánticas, que ya no utilizan código binario, sino que las partículas están en cualquier momento en todo lado y que ya y en suman, ninguno son a la vez. vacíos, restan vacíos, Es hacen una curvas de vacíos. Me parece increíble, un objeto increíble. Para llegar allá tuvo que haber mucho ingenio y mucho trabajo de los humanos, para llevarte a un punto de un abismo donde tú dices, miércoles, no sé nada. Mis historias con las calculadoras tienen que ver con las panaderas. Se le llama panadera a aquellas calculadoras poco sofisticadas con 10 o 12 dígitos como límite, con números de teclas muy grandes que los hacen aptos para trabajos repetitivos, fuertes, sin condiciones difíciles, como el diario trajín de una panadería. Un trabajo que teníamos una de esas, sobre todo como para hacer, cuando trabajábamos en los proyectos, hacer como sumas rápidas de números más 20, más 50, más 73, y eso es réstele ¿Cuánto da? los 15 que le dimos a no sé cuánto, hacer como esos cálculos rápidos. Sí. Teníamos una que un día empezó a dejar de funcionar, una de esas grandototas que los botones eran de como de 2x2. ¿Qué pasó? Y la destapamos en la oficina y estaba funcionando solo con una pila. ¡Qué noble! Desquizo, sí, ¡Qué imagínate, noble! le pusimos la esquirola, porque a pesar de que le sacábamos el jugo, Ella o sea, no seguía. podía parar, ella seguía. Todo el debate de la Texas Instruments nos lleva a dos cosas también. Primero, conseguirla porque era un aparato muy caro en su momento. Muy Algo así como la refinada. curta. Y el debate era, el profe no deja entrar con la Texas a clase. Pero ya entonces, o había profes que decían, entra a la clase pero tiene que traer la Texas y no puede hacer ni miércoles de lo que yo le voy a poner a hacer. Entonces también como un instrumento de ese tipo termina afinando las competencias de un campo en particular. En este caso tenía que ver con la ingeniería. Esos concursos de hombre calculadora, Coballis, tú lo recuerdas, ya eso no se ve, eso se Sí, veía en sí, los sí, sí, 80, pero ya en los no, sí. 90. Ponían a una calculadora a hacer cálculos complejísimos, no era sumar 100.000 más 20.000, sino sume, reste, multiplique, hágale la raíz, no sé qué. Y entonces, mientras alguien operaba la calculadora, y estos desgraciados chinos les ganaban a la calculadora, un metaobjeto que hace posible utilizar unas capacidades de un humano para que otro humano ahorre esfuerzo en usar esas capacidades, pero pueda ir un poquito más lejos que el primero. Pero yo creo que ya no se hace en Caballito porque es que pasa, la batalla sería hombre contra máquina, ya la perdimos. Y ya O sea, perdimos, ya no hay sí, forma. ya Entonces se dejó de hacerlo porque la perdimos. Desde que perdimos con Deep Blue, que jugaba ajedrez, lo que quedaba era el Go, que es un juego de estrategia mucho más complejo que el ajedrez. Y ya también esa la perdimos. Ya la máquina le gana a los mejores campeones de Go. Y para recordar el capítulo de los chistes, el señor que dice, yo puedo multiplicar cifras de 4 dígitos de la manera más rápida posible. Ah, sí, ¿cuánto es 1996 por 4.278? 3.425. Pero eso no está ni cerca. Yo dije rápido. Yo no dije sé que qué. bien. Sí, una cosa es velocidad y otra cosa es precisión. Sí, sí. Yo no sabía que había todo ese trayecto por las calculadoras. Yo dije, eso fue algún enfermo que cogió un Arduino y arrancó a hacer calculadoras. Y ya, denso, el metaobjeto. Esa es mi conclusión de este objeto. Sí, pues eso es. A veces salen Y así. fue el meta episodio. El meta episodio. Y nuestro primer episodio en el que le diste gusto a un comensal. Como vieron, es nuestro punto de vista. Como Nosotros decíamos, hablamos de las variables sociales y humanas que puede tener el claro. objeto. Entonces, eso es con el mundo de las cuentas, los abacos, los babuinos engallados. Y por supuesto, los semáforos. Cumplimos nuestra cita semanal, Coballito. Así es. Muchas gracias. Y nada, invitarlos a que nos cuenten qué hacen ustedes mientras esperan los semáforos, cuánto tiempo creen que han perdido en un bendito semáforo, propuestas para mejorar nuestra movilidad y las historias de calculadoras, hay muchas, son aparatos que nos facilitan la vida, pero tienen detrás una historia, un desarrollo y es cultura humana pulpita. Que se hayan divertido, que se hayan entretenido hoy en nuestro episodio. Gracias a ti, Coballito, gracias al Coballo Virtual, a nuestros oyentes, nos escucharemos la próxima. La próxima, bye, cuídense. Adiós. Chao. Dos instrumentos llenos de tecnología, ciencia, datos curiosos y, por supuesto, vistos desde la mirada de la cultura, que es lo que nos orienta en este podcast, hecho por y para cobayos curiosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto o más que yo. Y no se olviden de seguirnos uniendo cada semana, comentar, participar de las encuestas, recomendarnos, compartir el contenido y, por supuesto, ser curiosos en la vida. ¡Chao! Muchos éxitos para todos en esta semana.